Bueno, hoy tenemos a Fernando representando a Saper Cosmetics, que es una empresa de cosmética ecológica certificada. Bienvenido, Fernando, me hace mucha ilusión que estés aquí. Hola. Bueno, yo quería contar inicialmente porque nos conocemos, porque tuvimos una reunión previa, yo ya más o menos conozco un poco vuestra empresa y me hacía mucha ilusión porque te vi una persona muy preparada, tanto a ti como a tus compañeros, a tu equipo y a tu hermana que es la formuladora. Y bueno, tuve un primer contacto con vosotros y me encantó, ya te lo dije en su momento y pensé, la gente tiene que despertar también, o sea, que yo lo que quiero con este podcast es que hagamos un poco de un despertar sobre las opciones, sobre también las terminologías que utilizamos a la hora de comprar cosmética y sobre todo que entendamos realmente qué es lo que es la cosmética ecológica, natural, sostenibilidad, o sea, las diferencias entre todo eso, porque tú lo sabes explicar súper bien. Y además que me cuentes sobre vuestro proyecto, por supuestísimo, que es súper interesante. Así que nada, quiero que te introduzcas tú y que introduzcas tú a la empresa, porque seguro que lo vas a hacer mejor que yo. Muy bien, pues nada, muchas gracias lo primero, Alba, por invitarnos a este podcast. Bueno, yo soy Fernando Sánchez, llevo toda la parte comercial de Saper y mi hermana, que es la creadora, Victoria, pues ya empezamos con Saper hace más de 10 años, casi en el 2010. Ella empezó a formular productos en casa y bueno, un poquito más adelante, en el 2012 o así, ya pensamos en profesionalizarlo. En el 2014 yo me incorporo a la marca bueno, a ella le encanta formular, le encanta hacer sus productos, pero bueno, la parte de la venta como que no tanto. Y entonces pues es cuando bueno, yo vi que me encantaba. ¿Sí? Y siempre había querido tener mi empresa. Qué guay. Y fue como el momento, todos los astros se aliaron y fue el momento de empezar con Saper en el 2014, o sea, llevamos pues más de 12 años. Pues escucha, más o menos como Lashes & Go. Nosotros llevamos el Lashes & Go más o menos un poco por ahí también. Claro, es que es muy difícil siempre decir, ¿cuándo empezasteis? Pues es que todo un poco... Está difuso, sí, a mí me pasa lo mismo, es como empiezas de una manera un poco menos profesional, luego te vas profesionalizando y de repente sí, totalmente. Entonces, ¿cómo surgió la idea? O sea, quiero decir, ¿lo teníais claro desde el principio que queríais crear ese tipo de cosmética o fue algo que se dio? ¿Cómo? Pues no, lo teníamos claro. Teníamos claro crear cosméticos de mucha calidad, porque el problema es que, bueno, nosotros ya desde pequeños siempre habíamos tenido una educación. Nuestro padre trabajaba en el antiguo ICONA, Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, que ahora pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, y entonces siempre habíamos tenido un poco esa parte más medioambiental, de cuidado del planeta, de los bosques, de lo natural, y ya desde muy jovencitos empezamos a utilizar cosmética natural, que la tienes que encargar en esa época en el herbolario porque era muy complicado, no se podía encontrar directamente, y nos dimos cuenta que esa cosmética natural pues no era natural, pero no tenía mucha calidad, es decir, no tenía muchos ingredientes ecológicos. Eso es un tema un poquito más largo, luego si quieres lo comentamos. Ahora andamos en eso, sí. Mejor. Entonces, pues dijimos que queremos hacer productos naturales, pero de la máxima calidad, que realmente te pongas el producto y te deje la piel cómoda todo el día y una nutrición muy profunda. Entonces, pues ahí empezamos a utilizar esas marcas que veíamos marcas muy conocidas, que llevan muchos años, pero veíamos que se quedaban cortas. Y ese fue el motivo, el no poder encontrar productos de mucha calidad. Y entonces, pues ahí mi hermana empezó a crear, a buscar ingredientes, a investigar, a formarse, y ese fue un poco el inicio. Sí. Claro, por eso quería que me contases un poco más sobre Victoria. La fórmula para mí es el corazón de la cosmética, o sea, quiero decir, realmente un formulador es el que tiene más control sobre el cosmético. Luego, evidentemente, están los de marketing, que hacen mucho poder, que yo no les quiero quitar mérito porque creo que luego lo hablaremos, que el marketing hay gente que sabe venderse mejor de lo que en realidad como calidad de producto tiene, pero... Cuéntame un poquito más sobre ella. Cuéntame cómo... O sea, porque Victoria es la formuladora, la creadora del proyecto y ahora pues únicamente se dedica a eso. Sí, claro, ella, a ver, efectivamente el tema de marketing es muy complicado y seguimos aprendiendo mucho cada día, porque efectivamente que tengan los mejores productos, que lo que teníamos muy claro era tener unos productazos y que hablasen por sí solos. Aún así es verdad que hace falta marketing, hace falta aprender, hace falta invertir y es muy complicado también. Pero sí, mi hermana de hecho ella es restauradora de arte.
es historiadora y luego se especializó en restauración de documento gráfico. Estuvo muchos años trabajando en eso. Cuando llegó la crisis del 2008-2009, pues muchos proyectos se pararon, trabajaba mucho en cooperación internacional y entonces decidió empezar a ver otras posibilidades, ¿no? de dedicarse profesionalmente a ello. Entonces, después de eso empezó a hacer lo primero un máster de cosmetología, después numerosos cursos que sigue haciendo, ¿no? Tanto cursos a nivel profesional de AENOR, cursos de formulación, cursos de perfumería natural, que es muy complicado el tema de formular con aceites esenciales, cursos de elaboración. Al final pues buscamos los mejores profesionales para hacer mucha formación, aprender y empezar ya realmente, antes de sacar los productos al mercado, por supuesto hacer todos los análisis que permite que siga sanidad y demás, pero también probarlo con amigas, esteticistas, y bueno, pues eso fue un poco, y digo, seguimos formándonos porque al final pues esto nunca para, salen nuevos ingredientes y tienes que estar siempre Totalmente. Oye, qué guay. Yo sí que conocí a Victoria, tuve la suerte, y ella estaba ahí centrada con su laboratorio haciendo sus productos, y nada, pues me alegro un montón porque la verdad que es un cambio, básicamente un cambio de carrera profesional radical. Totalmente, al final, pero cuando te gusta al final, cuando empiezas y ves qué es lo que te apasiona, por eso por eso me incorporé yo, para que ella se dedicase a formular, a investigar y yo dedicarme a la otra parte. Claro. O sea, que también te digo que yo siempre pienso que muchas veces tenemos la percepción, y ahora en este mundo que busca tanto la profesionalización tremenda, ¿no? Que parece que eliges una profesión y que tienes que ser... yo creo que al final la diversidad y la polivalencia, un poco en ese sentido, a nivel de conocimiento, también es algo muy positivo en tu carrera profesional. Muchas veces es como, estudié esto y no me valió para nada. Yo te lo dice una socióloga que está aquí sentada. Sí, te vale. Y efectivamente de todo te nutres para desarrollar tu carrera profesional, aunque dices, es que no tiene nada que ver. Hombre, a priori no tiene nada que ver, pero todo eso te ha hecho como persona, te da tablas. A mí la carrera, yo siempre lo digo, que a pesar de que es una cosa a lo que no me dedico a lo mejor profesionalmente, me dio muchísimas tablas comunicativas y de todo. Entonces, por eso yo creo seguro que tu hermana está... ¿no? Traslada todo lo que aprendió antes también a este proyecto. En el tema de diseño, por ejemplo, al final ella tiene esa parte estética, ¿no? Y cuando ve algo es como, pues esto no funciona. ¿Por qué? Pues vamos a ir cambiando cosas. Entonces eso es muy, muy importante. ¿Ves? Seguro. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en temática. Y yo quiero que lo que te decía antes, que nos ilumines, que realmente que nos digas, ¿existe la cosmética natural? Vamos a definir cosmética ecológica, vamos a entender un poco esos términos, porque yo creo que el consumidor final está bombardeado actualmente por un montón de marcas que utilizan la terminología de manera incluso incorrecta, y a mí a veces que me parece un poco atrevidos, ¿no? Porque es como cosmética natural, pero realmente natural, para mí a lo mejor es ponerme un aguacate en la cara o ponerme una mascarilla de... Entonces quiero que me definas todo eso y sobre todo, pues eso, que veamos un poco la verdad o no la mentira, porque nadie quiere seguro mentir intencionalmente, pero un poco el engaño un poco que hay veces en ese mundillo, sin quererlo, ¿eh? Sí, es un tema... Sin quererlo, queriéndolo, no lo sabemos, correcto, pero bueno. Hay de todo, efectivamente. Bueno, a ver, sí, claro, ¿existe la cosmética natural? Sí, existe. Puede estar certificada o no. La cosmética natural, pues al final es una cosmética que está formulada con la base de ingredientes naturales, es decir, que no contiene ingredientes sintéticos, derivados del petróleo, químicos de síntesis. Al final son plantas, extractos, aceites, mantecas. Una vez cumples eso, es cosmética natural. Bien, que está certificada, pues mucho mejor, porque al final el consumidor pues va a ver el sellito, es como un aval, como una garantía que está certificada. Si no lo está, bueno, pues ahí ya tienes que ser un poco, como consumidor, tienes que leer un poco, darle la vuelta al bote, empezar a leer el INCI, el listado de ingredientes, y claro, si no eres químico o no controlas mucho, pues va a ser un poco más difícil ver cuando algo es natural totalmente o no. Claro. Pero bueno, se puede hacer hoy en día, Google, está todo. Pero lleva más trabajo, ¿no? Entonces al final, cuando tienes un sello de certificación, dices, muy bien, pues esta cosmética natural. ¿Qué sucede? Que claro, que no toda la cosmética natural es ecológica.
Eso es un poco, vale, cuéntanos Claro, un poco la al diferencia. final hay un gran lío con esto y claro, te metes en blogs, en Google y te pones a buscar lo que dicen las marcas, lo que dicen expertos incluso, y dices, madre mía, hay un lío enorme. Yo lo creo, ¿eh? Sí, sí, y el Sí, consumidor, y yo como consumidora lo percibo y yo creo que, y yo estoy un poco más informada que un consumidor a lo mejor al uso y es un jaleo, totalmente. sí, claro, al final lo que pasa es que, claro, pues todo el mundo ahora hace cosmética bio o ecológica y se utilizan los dos términos por igual y no es así. Como decía, una cosmética natural es una cosmética que está elaborada con ingredientes naturales. Y una cosmética ecológica es, además de que esos ingredientes son naturales, tienen que estar certificados o proceder de la agricultura o la ganadería ecológica. Ajá. Es decir, la cosmética ecológica es muy superior, es mucho mejor, porque la cosmética natural o un ingrediente natural, por ejemplo, un aceite de oliva, puede estar refinado. ¿Es natural? Sí, pero le han sometido a altas temperaturas. Un aceite de oliva virgen extra es de primera presión en frío, es natural también, pero tiene muchas más propiedades antioxidantes y vitaminas que un aceite refinado. ¿Dónde viene el problema? Pues en que toda la cosmética natural, todos los sellos de certificación permiten ingredientes que son refinados. Y ahí es donde está un poco el kit, la piedra filosofal de cómo utilizar una cosmética o cómo saber si una cosmética es mejor o peor y los resultados que vas a obtener. Vale, si te refieres un poco al proceso, ¿no?, de elaboración de esos principios activos. Sí, efectivamente. O al Por tratamiento. Ejemplo, al cultivo. Vale. Bien, claro, al cultivo y después el tratamiento, las dos cosas. Cuando un ingrediente es ecológico, que tiene que ir identificado con un pequeño asterisquito, al igual que en alimentación, Sí. ha crecido sin pesticidas, lo cual está muy bien para el planeta, mantiene mejor sus propiedades, bien, también, tiene mayor valor nutricional y en nuestro caso cosmético para la piel. Cuando un producto, además de ser ecológico, no ha sufrido ninguna transformación, y normalmente es así, un ingrediente ecológico, es de primera presión en frío, no permiten un proceso de refinado. Entonces mantienen esas vitaminas y esos antioxidantes intactos. Vale. Entonces, el problema es que la cosmética natural puede tener un 0% de ingredientes ecológicos, puede tener un 5, un 15 o un 100%. Ajá, Y ahí es donde entendido. está el truco. Cuanto mayor porcentaje de ingredientes ecológicos, mayor porcentaje de ingredientes de primera presión en frío, por lo tanto, mejores ingredientes, puesto que van a tener todas esas vitaminas y antioxidantes intactos, y mejor resultado va a dar en la piel. Entonces, no nos sirve con buscar solo un sello de cosmética natural. Tenemos que ver, porque los sellos no certifican cosmética ecológica. Certifican cosmética natural que no tienen esos ingredientes que hablábamos, sintéticos, derivados del efectivamente, o sea, petróleo. que esa parte de pureza, ¿no?, del principio activo o de esa planta Sí, del que se esa extrae el materia principio activo, prima. esa materia prima, no puede estar certificada. O sea, todavía no hay sellos que cataloguen un poco el nivel de pureza. Bueno, sí, pero desde nuestro punto de vista no son lo mejor. Tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, hay sellos que con un 10% de ingrediente ecológico en el producto ya te dan el sello de cosmética natural y ecológica. Por ejemplo, vale. el Cosmos Organic o Ecocer Organic. ¿Un 10% realmente es suficiente para que un producto lo puedas llamarlo ecológico? Entendemos que no. Nuestro sello, por ejemplo, que es Biovida Sana, con una certificadora que es suiza, que se llama Bioinspecta, solo te da el sello Eco Plus, de ecológico, Sí. cuando tus productos tienen más de un 90% de ingredientes ecológicos. Entonces, como es un poco complejo cuando no estás metido en estos temas, pero al final tienes que ver, además del sello, tendrías que ver el porcentaje de ingrediente ecológico en cada producto. O sea, Sí, no te yo puedes sé que fiar. vosotros, además, en la parte trasera lo ponéis, más Correcto. del 90%. Yo sé que vosotros lo... Sí, muchas marcas lo ponen, dependiendo del sello y de la parte en la que estés certificado, si eres natural o organic, es obligatorio o no ponerlo. En muchos no es obligatorio. En muchos no es Entonces, obligatorio. ¿qué sucede? Pues que una marca que utiliza un ingrediente ecológico, que tiene un 3% de ecológico, te dice con ingredientes ecológicos, o te ponen un sello grande de bio. Ya. Y ya dices, pues entonces es un producto ecológico. No, solo tiene un ingrediente, un 3%. Entonces ahí es donde está el gran engaño de la cosmética
natural o ecológica, ¿no? Al final todas las marcas, lógicamente, pues vende más decir soy natural, soy bio, soy orgánico, y es como no, haces cosmética natural, pero de ecológico tienes muy poquito. Totalmente. Entonces ahí es donde está un poco el truco. Entonces siempre el cliente debería de ir un poquito más allá, darle la vuelta al bote. Tendremos que hacer una campaña de darle la vuelta al tarro, ¿no? Sí. Que se llame así, dale la vuelta al tarro, y ponte a leer un poquito los ingredientes, los asteriscos de cada ingrediente ecológico, y si viene el porcentaje, y si no, pues preguntar al fabricante, ¿qué porcentaje de ecológicos tenéis? Totalmente, ¿Vale? totalmente curioso. Ahora luego hablaremos un poquito más de ello, de ese cliente informado. Ok. Hay muchas empresas, por eso te decía que estas empresas que utilizan toda esta parte a nivel publicitario, es verdad que yo creo que de alguna manera sin querer, lo que ya tengo que no creo que lo hagan a malas contra nadie, es verdad que están, a lo mejor lo están haciendo muchas veces mejor que los que realmente, porque a nivel de marketing están haciendo mucha fuerza con eso. Yo el otro día lo hablaba con una amiga, me contó me dijo, ay, pues yo utilizo X, no lo voy a decir ni mucho menos, y es que es súper natural. Entonces yo decía, y además que o sea, no me sonaba como una empresa natural, pero sí tenía esa de somos naturales, somos ecológicos, somos bio, ¿no? Además el otro día estaba viendo un estudio de estos de ranking de Google, de palabras claves y demás, y hablaba de que la sostenibilidad dentro de lo que es la estética y la belleza estaba como de las preocupaciones, ¿no? Del consumidor, de las más altas. ¿Qué realmente es ser sostenible? Para terminar con toda esta parte de la terminología, o sea, para finalizar con ello. Bueno, la sostenibilidad es que, claro, son muchas cosas, ¿no? Claro, la sostenibilidad, efectivamente hay muchas empresas que hacen greenwashing, el lavado verde, que se dice, que hacen cosmética convencional, sintética, con derivados del petróleo, con conservantes como los parabenos o similares que son igual de dañinos, que pueden ser disruptores endocrinos y demás, y claro, que se venden como sostenibles. ¿Por qué? Porque el packaging es sostenible. Entonces dices, bueno, sí, el packaging es sostenible, pero lo que hay dentro no lo es. Sí. Entonces, claro, en el momento que estás utilizando ingredientes que no proceden de la agricultura ecológica, ese producto nunca puede ser sostenible, por mucho que hagas un packaging reciclable, porque al final estás dañando el medio ambiente con esos pesticidas, con esos fitosanitarios, dañas el medio ambiente, la flora, la fauna, los acuíferos, o incluso marcas que utilizaban, que ahora lo están prohibiendo cada vez más, ¿no? Los microplásticos. Claro, al final esos productos luego llegan al mar y generan muchísimos problemas, ¿no? Incluso en la cadena alimentaria. Entonces la sostenibilidad va mucho más allá, es packaging sostenible, forma de producción sostenible, que no contamine, la producción de esas materias primas que también tengan en cuenta la producción de energía, el uso de estos productos fitosanitarios, o sea, que proceda de la agricultura ecológica, es como mucho más global, ¿no? Tener en cuenta el transporte, consumir productos locales e intentar, siempre que sea posible, no comprar materias primas de la otra punta del mundo por la contaminación que genera el transporte. Entonces la sostenibilidad es mucho más allá. Pero yo entiendo que es todos los principios activos de decir, vamos a intentar comprar principios activos. Eso el otro día lo escuchaba una empresa cosmética que me decía, nosotros utilizamos principios activos, por ejemplo, la vitamina C. Pues no utilizamos naranjas que se utilizan para el consumo, sino utilizamos las naranjas que a lo mejor están un poco picadas, que ya no se van a vender y se van a desechar porque el consumidor final no quiere comprar una naranja un poco picada, aunque el interior esté intacto y lo que sea las propiedades de esa naranja sean las mismas. Claro. Y ellos utilizaban, que lo llamaban no sé qué, Circle, tiene como un nombre, a lo mejor tú me sabes decir, básicamente cerrar el círculo. Sí, básicamente era como lo que te explicaban era que utilizaban economía circular. Utilizaban este tipo de productos que se iban a desechar porque no se podían vender en los supermercados y los utilizaban para este tipo, por ejemplo, para extraer la vitamina C, para hacer los productos con vitamina C. Claro, ¿no? Eso desde luego es una parte de la sostenibilidad, porque estás reutilizando un producto que de otra manera iba a ir a vertedero. Entonces está muy bien, pero si esas naranjas que están dañadas además proceden de la agricultura ecológica, pues ya sí que cerrarías el ciclo, sería mucho más potente. Hay una responsabilidad, ¿no? Ya claro, como productor, claro. Pero tremenda. sí, con lo que decías, es verdad que hay muchas marcas que hacen ya no solo cosmética natural y no ecológica y se venden como ecológicas, que está mal, sino hay muchas marcas que hacen cosmética convencional, sintética, que dañan el planeta, que dañan la salud de las personas y que encima se venden como naturales o como ecológicas, son las dos cosas. Ahí sí que eso es un poco lo más grave, pero no hay una legislación tampoco muy clara al respecto y se permite hacerlo.
Sí, es verdad que está como poco regulado. Yo también creo que es como que... Y luego el consumidor, que cada vez está más informado, pero es verdad que el consumidor percibe un poco según las campañas publicitarias o el lenguaje que estén utilizando. Es totalmente el tema de cierto. legislación, no sé si quieres que lo tratemos un poco también, Sí, sí, tú, comentamos... Sí, porque, naturalidad. Si tú crees claro, que hay alguna parte ahí que claro, debes es que el comentar. tema de la legislación, efectivamente, el problema es que en cosmética no hay una directiva europea de cosmética natural. Hay una directiva europea de alimentación y entonces el tema es mucho más sencillo, porque si tienes a la hojita verde europea en un producto alimentario, ya sabes que todos los ingredientes que hay ahí dentro proceden de la agricultura ecológica. Pero en cosmética no es así, no hay esa directiva europea. Por lo tanto, lo de la cosmética natural, en el momento que tú usas algún ingrediente natural, te dice con ingredientes naturales y te lo ponen muy grande, o con ingredientes bio y te ponen un sello de bio. Sí, lleva ingredientes bio, pero no es totalmente natural. Entonces, claro, si hubiese una directiva como en alimentación, tú no podrías poner un sello de bio, de orgánico o de ecológico, puesto que no estás cumpliendo esa normativa. Sí, porque no está regulado como tal. Correcto. Sí que es verdad que la regulación cosmética en España tiene su propia legislación y luego aparte está la europea, que yo entiendo que hay muchos consumidores que no lo saben. Luego, si quieres, hablamos un poco de esa parte de regulación, pero sí que es verdad que, a diferencia de otros países, o lo que yo he percibido según mi experiencia en los Estados Unidos con la FDA, sí que he percibido que la legislación española es bastante restrictiva, bastante controladora, que luego lo hablaremos de toda esa parte de... yo que he formulado, o sea, que he generado, o sea, he hecho cosméticos, he fabricado y demás, he importado, comparado con otros países, me parece bastante restrictiva. De hecho, dicen que son de las mejores, la europea, de casi todo el mundo. Pero es verdad que en esa parte que tú comentas posiblemente no haya todavía un marco legal tan estructurado como pasará posiblemente. Si ha pasado en alimentación, seguramente llegará. Correcto. Hablando de claims en cosmética, porque al final, cuando hablamos de esos sellos, por ejemplo, también hablamos de los sellos de eco, que ya hemos hablado de ello, de natural, de sostenibilidad. Luego está el vegano y el cruelty free, que hay veces que los claims, que son los sellitos estos que aparecen en la cosmética, hay cosméticos, yo tengo algunos en casa, que si no tienen, no sé, 10 o 12 sellitos de todo tipo, o sea, lo ponen todo en forma de sellitos. Oye, que es súper informativo, no lo critico porque es súper informativo, pero cosmético vegano, cosmético cruelty free. La legislación europea prohibió el uso de animales hace muchos años ya, hace unos años, y es verdad que ya no se pueden utilizar los animales para la experimentación ni para el uso. Entonces, eso, bueno, muchas marcas lo utilizan y lo utilizan simplemente porque, bueno, pues para darse como un reclamo. Sí, como un reclamo, pero en realidad es como un poco... Claro. Mi profesora, yo hago un máster, ya sabes, de dermocosmética y siempre dice que es absurdo porque en realidad la legislación europea ya lo prohibió hace muchos años, pero aún así las marcas lo utilizan efectivamente como reclamo, como un poco como orgullo, ¿no? Para que el consumidor final sepa que efectivamente está libre de crueldad animal. Sí, cierto. Bueno, empiezo por la otra parte, por la vegana, ¿no? Venga, porque dale. esto también es verdad que ahora está muy de moda, Sí. y todo el mundo hace productos veganos. Sí, a ver, claro, un producto vegano es un producto que no contiene ingredientes de origen animal. Perfecto. Hasta ahí bien. ¿Qué sucede? Que muchos consumidores confunden, porque muchas marcas también así lo quieren, que la cosmética vegana es natural. Y no es así. Claro, una cosmética 100% con base de petróleo es vegana. Sí, vale, sí. Efectivamente, pero es natural, no, nada que ver. Entonces, claro, la cosmética vegana hay distintos sellos, en cada país hay asociaciones que te certifican ese producto como vegano. Nosotros tenemos una de ellas, el Vegan and Cruelty Free. Pero ahí está el engaño, ¿no? Al final, un producto vegano no tiene por qué ser natural. Lo ideal es que sea natural y además vegano, y de esa manera es cuando pues no hay ningún derivado animal, ¿no? Por el tema de la explotación animal y demás. Entonces, ahí hay un gran engaño y vas a muchos sitios, muchas marcas que ponen el sello vegano y la gente piensa que está comprando un producto natural y no lo es. Entonces, no te puedes fiar solo del sello vegano, sino tienes que ver además el listado de ingredientes o ese certificado natural, y si encima los ingredientes, como comentábamos, proceden de la agricultura ecológica con esos asteriscos que comentábamos, pues ya tienes todo mucho más completo si te preocupa efectivamente la protección de los animales, ¿no?
Totalmente. Y el cruelty free es un poco similar, no es que no se ha experimentado, efectivamente, a la hora de formular esos activos, no se ha experimentado con animales para ver que son inocuos, que no producen ningún problema a los seres humanos. Es verdad que lo prohibió una directiva europea ya hace mucho tiempo, pero también es verdad que muchas marcas, sobre todo multinacionales, hacen, por ejemplo en China es obligatorio, hasta hace poco estaban cambiando, pero es obligatorio hacer pruebas con animales. Entonces muchas marcas lo que hacen es, que tienen laboratorios en distintas partes del mundo, utilizan a los animales para ver la inocuidad de esos activos, y luego, una vez ese ingrediente ya está aprobado, han visto que no da ningún problema, lo traen a Europa y formulan y lo utilizan. Entonces, de ahí el que las marcas, sobre todo es una tendencia más de marcas más naturales o ecológicas o certificadas, el poner el sello de nosotros no utilizamos, somos cruelty free, digamos, porque no somos una multinacional y no hacemos este tipo de experimentos en otros países que sí lo permiten. De hecho, en Europa, efectivamente, como decías, es una de las legislaciones mucho más restrictivas y mucho más fuertes en el mundo, y la toman como modelo incluso, ¿no? En Sudamérica, en China. Sí. Entonces, bueno, es cierto que poner cruelty free raya un poco ahí la legalidad, pero como también raya la legalidad el que muchas empresas estén haciendo esas pruebas con animales en otros países y luego utilizan esos ingredientes aquí, pues es una forma de diferenciarte. También, ojo, porque muchas grandísimas empresas multinacionales están utilizando ese cruelty free. Puede que cumplan o no cumplan, pero también el consumidor piensa que al poner ese sello va a ser un producto muy natural, y no tiene por qué tampoco. Sí. O sea, Es sello como que vegano, se ha asociado, como que se ha asociado todo. Claro, sello vegano y sello cruelty free no tiene nada que ver con cosmética natural. Entonces tenemos que diferenciar esas dos partes. Cosmética natural certificada, ecológica, y por otro lado, vegano, cruelty free. Totalmente. Entonces no podemos mezclarlos. Qué guay saber un poco la diferencia entre ellos. Además, me estaba recordando, yo hace unos años, cuando formulé un cosmético, me acuerdo que, hablando de este tema, sobre el tema de los claims para el packaging, hablando con la formuladora, me comentó un poco eso. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que hay cierta ambigüedad en todo esto. Dice, porque hay principios activos que se han descubierto, ¿no? Hace muchos años, cuando todavía estaba permitido esa parte de experimentación con animales. Dice, entonces, en realidad, ese principio activo no sería cruelty free real, porque se experimentó hace 60 años, claro, y sí que se utilizaron animales para ello, ¿no? Claro. Dice, ella me lo contaba un poco en plan de realmente no seríamos realmente honestos si es así. Igual pasa efectivamente en otros países. Se desarrolla un principio activo en un país donde sí que está permitido. Por ejemplo, la FDA no lo es que lo permita, pero tampoco hay como nosotros que tenemos un epígrafe sobre eso. La FDA, por ejemplo, no es tan claro. No está tan claro. Bueno, la FDA, para que todo el mundo sepa, es el organismo que regula la parte de cosmética medicamentos, cosmética y alimenticia, como en este caso aquí el CPNP o el Portal Europeo de Productos Cosméticos. Sanidad. Sanidad, efectivamente. Y en este caso en España la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios Españoles, tal. Bueno, entonces me lo contó y yo dije, ostras, pues tiene razón. Es cierto, pero de ahí vuelvo a lo mismo. ¿Por qué la cosmética natural o nosotros siempre ponemos ese cruelty free? Porque al final, cuando estás utilizando ingredientes naturales, extractos de plantas, aceites vegetales, esos ingredientes es que no hace falta experimentarlos en nadie y en nada. No hace falta experimentos en animales. Son ingredientes que llevan miles de años utilizándose. Los egipcios, los griegos, los romanos utilizaban aceite de almendras, el aceite de oliva, el aceite de girasol, la manteca de karité lleva cientos de años utilizándose, miles de años utilizándose en África. Entonces, claro, son ingredientes que es que no necesitan ningún tipo de experimentación. Ya está más que comprobado por cientos de años que esos ingredientes tienen muchas propiedades cosméticas. Entonces, es un poco también por ese motivo. Pero efectivamente, tienes razón ahí tu profesora con lo que comentabas, que hay muchos ingredientes que pues tienen 3 décadas, se hizo experimentación animal, estaban aprobados, se siguen utilizando,
y bueno... ¿Son cruelty free? Bueno, no, si nos ponemos muy así claro, al 100%, no. efectivamente, si nos ponemos muy puristas tendríamos que decir que no, pero en realidad, efectivamente, ya, evidentemente, en este caso Europa lo zanjó hace muchos años y da gracias de que ahora mismo tenemos pues un montón de principios activos desarrollados a través de la biotecnología. Correcto. O en este caso la experimentación con cosmética natural. Vale, hay una frase que yo te quiero decir, no quiero ofender a nadie, pero asocian en ocasiones la cosmética ecológica como con algo un poco hippie, ¿no? Con el... como el que hace... Sí, es que no quiero ofender a nadie que se sienta hippie, ni muchísimo menos. Muy buena pregunta, muy buena frase. Pero es verdad que es la típica cosa de, bueno, es que eso lo utilizan los hippies. Bueno, mi madre, que le encanta este tipo de cosas, pero que he de decir que lo hace con muchísima desinformación, el uso... Pues tú ponte aloe vera, que con la aloe vera todo se soluciona. Mi madre le pone aloe vera a cualquier cosa y ella cree que eso es milagroso. Evidentemente la aloe vera es maravillosa, pero tiene sus limitaciones, claro. ¿No? ¿Cómo se afecta a vosotros comercializar cosmética ecológica, vegana, con todos esos certificados que tenéis? ¿Cómo se asocia en ocasiones, ¿no? Con eso es como... Parece que lo haces en tu casa, es algo hippie, como la que hace jabones, o sea, como que... Al final vosotros hacéis cosmética ecológica, que ahora lo hablaremos, pero lo hacéis en un laboratorio regulado, con vuestros registros sanitarios. Cuéntame un poco, ¿no? Bueno, yo creo que ya está cambiando mucho eso. Es verdad que cada vez la cosmética, cuando empezamos nosotros, pues a lo mejor todavía había un poco esa percepción, pero poco a poco ha ido cambiando. Ya cada vez son más grandes marcas o no tan grandes, pero hay más marcas hablando de cosmética natural, del porqué, de cómo se hace. Y yo creo que ya la gente ya tiene la percepción de que una cosmética natural es segura y que tiene que cumplir una normativa. Es verdad que a lo mejor vas a algún mercadillo y te encuentras ahí algún puesto sin plan hippie con tal, bueno, pero creo que ya la gente tiene claro también el que un jabón hecho en tu casa a lo mejor, pues bueno, pues te puede costar 2 euros o 3 euros, y un jabón hecho en un laboratorio profesional, bien hecho, con unas fórmulas muy medidas, con unos ingredientes de mucha calidad, pues puede costar mucho más y la gente está dispuesta a pagarlo. O sea, creo que eso ya está cambiando bastante la percepción, ¿no? Todavía hay mucha gente, como dices, que utilizan, pues me pongo el gel de aloe vera en la cara. Sí, pero efectivamente pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y no es lo mismo ponerte aloe vera que un jugo de aloe vera extraído de una forma con tecnología, mezclado con otros ingredientes en unos porcentajes adecuados, pues obviamente la absorción y el resultado va a ser muchísimo mejor que ponerte un aguacate en los ojos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eso es muy... Claro. Sí, totalmente. Y María, es que me encanta cortar la planta de la aloe vera y plantármela en la cara. Bueno, me acuerdo una vez que le dio... Es que yo encima tengo mucha lucha con ella, con eso, ¿eh? Le dio por cortar el aloe vera, meterlo en un bote y dejarlo ahí. O sea, yo le decía, bueno, yo cuando me enteré le dije, mamá, o sea, es que eso te va a crear ahí una especie de pequeña ciudad de microorganismos, de bacterias. Le digo, es que eso, o sea, lejos de ser beneficioso, te va a crear una infección en la cara. O sea, es muy peligroso, sin utilizar conservantes, sin saber ni siquiera si ese bote está esterilizado. O sea, es muy peligroso. Mi madre, claro, lo típico. Bueno, también le dio por hacer jabones, ¿eh? Y súper peligroso también hacer jabones. De hecho, hace poco, eso también quería hablarlo contigo, hace poco vi una noticia de una chica que se había quemado la cara, que se quedó prácticamente ciega o casi ciega, o sea, cuidado también con la elaboración. Claro, sí, con la sosa cáustica, claro, sube muchísimo la temperatura y si te salpica es súper peligroso, claro, hay que tener una protección, unas gafas de protección y, como decías también, en un laboratorio acreditado que cumple la normativa, porque si no los mohos, hongos, levaduras, pues claro, van a empezar ahí a crecer y la gente no es muy consciente que eso te puede generar un problema de piel bastante. Tremendo, yo le decía el otro día, digo, mira, es que eso lo dejas ahí en ese bote y dentro de 3 días tienes habitantes con nombre y apellidos. O sea, yo les voy a poner DNI a todos, ¿sabes? Y le voy a hacer el DNI. Y mi madre me decía, pero Alba, si lo único que he hecho es meter aloe... Y yo decía, ya, pero es que tienes que entender... Bueno, ya, hemos pasado esa fase, ya... Seguro que me vendrá con otras en algún momento, pero he de decir que es verdad que
que hay muchísimas veces que es por falta de información. Claro. O sea, no digo que, ni muchísimo menos que tengan mala intención ni nada, pero es verdad que es peligroso y hay que decirle al consumidor, oye, Sí, cuidado con esto, ¿eh? Claro, hay muchos blogs, mucha gente que... ¿Cómo hacer tu crema en casa? ¿Cómo Entonces, hacer tu claro, champú? Claro, te metes en YouTube, te pones a ver estas cosas y uy, qué bien, qué fácil. Claro, y efectivamente esa gente pues es demasiado osada, yo creo, porque al final no tienes formación y es como estás enseñándole a miles de personas cómo hacer una crema en tu casa, que a la semana pues va a poder generarte un problema. Hombre, Entonces, totalmente. es verdad que eso, pues bueno, la Hay gente cierta- se lanza y... Además, ya no solo una cuestión de esterilización del área de trabajo, de los materiales con los que trabajas, evidentemente una conservación de los productos, sino también, o sea, es que eso, ya no solo que se puedan generar bacterias y hongos y todo lo que hemos hablado, sino que al final eso a la larga... O sea, lo único que vas a provocar es que esa gente, efectivamente, infecciones, problemas cutáneos, y luego, ay, pues es que tengo la... Es que es más natural, o sea, con la justificación de que es más natural y tal, parece como que hay que tiramos para utilizar adelante. conservantes, eso siempre. Claro, ahora hablaremos un poco de los conservantes, porque la gente tiende a veces a asociar los conservantes con algo negativo, con algo perjudicial. Tiende no, es que lleva muchos conservantes y eso va a ser, como bueno, pues un poco pasa también con los transgénicos en alimentación y demás. Mi tío que es biólogo y tal, y a veces que he tenido este debate con él en casa, ¿no? Y es verdad que como que te abren un poco los ojos, te dice, y en este caso los conservantes en cosmética son necesarios, no son perjudiciales para la salud. Es una cosa curiosa. Vamos un poco con esta parte, ya nos hemos adelantado. Vamos a entrar un poco en formulación y regulación sanitaria. Vosotros tenéis un laboratorio. Yo he estado en él, lo he visto con mis propios ojos, además, claro. chiquitito, pero súper, o sea, tal y como tiene que ser, tal y como viene. Sanidad es constante, no quiero decir pesada, porque pobrecitos míos hacen su trabajo, pero es constante. Cuando tienes, nosotros también las recibimos con toda la parte de las importaciones, vienen constantemente a visitarnos y a regular todas las instalaciones. Os pasa, claro, evidentemente. Claro, correcto, sí, sí. Una vez que lo tienes todo bien, vienen siempre. Sí, es curioso. Sí. Y luego dice la gente, jope, pero si, yo qué sé, ese sitio que parece que tal, que no viene nunca y tiene muy mala tal, o ese centro, a mí me pasa con los centros de belleza, ese centro de belleza que parece que tal, ¿y por qué no van allí? ¿Por qué vienen a mí, no? Y es porque una vez que estás regulado, sanidad básicamente se asegura de que continúas con esa regulación. Tú le das el mensaje de salida de, hey, voy a fabricar cosmética y la voy a fabricar bien. Y ellos se aseguran de que tú continúas haciendo esa buena praxis. Cuéntame un poco. Correcto, claro, eso es. No por hacer cosmética natural, pues al final la normativa es la misma para todo el mundo. Seas un laboratorio más farmacéutico con cosmética convencional, con una base sintética 100%, o hagas cosmética natural, ecológica, da igual, tienes que cumplir la misma normativa. Entonces es verdad que eso para las marcas así un poco más pequeñas, sobre todo cuando empiezas, es más complicado, porque tienes que, al final tienes que crear una sala blanca. Tienes que cumplir toda la normativa, tener un control de aire, una extracción. No es fácil al principio saber todo lo que necesitas y cumplir con toda la normativa. Entonces, el acceso a la información yo creo que casi es más complicado. Sí. Porque sanidad, he de decir que yo que tengo contacto con ellos, que al final tal... No es nada accesible. No, sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que la normativa te dice que es como muy genérica. Sí. Tienes que cumplir, tienes que controlar el aire, tienes que controlar la contaminación, tienes que hacer análisis, pero no te dicen exactamente cómo o con qué. Y entonces ahí la experiencia es un grado, ¿no? Entonces ahí, bueno, es ponerte también un poco en manos de pues, los profesionales, de empresas que trabajan en ese sector, de construir salas blancas, entonces decirles, a ver, ¿qué necesito? Pues, por ejemplo, todas las paredes no puede haber, todas las paredes tienen que estar redondeadas, no en el suelo, no puede haber ninguna materia así, pues una baldosa porosa, tiene que ser todo siempre pues muy limpio, digamos, muy suave para que no se queden... que no puedan mantenerse ahí las bacterias, etcétera. Entonces sí es verdad que tenemos que cumplir la misma normativa que todo el mundo y bueno, eso es verdad que mucha gente no lo sabe, se piensa que totalmente. se piensa que puedes fabricar en la cocina de tu casa. O sea, nos llega gente y dice, es que quiero montar un laboratorio, y tú, muy bien, y tienes un local, no, lo voy a hacer en la cocina de casa, y dices, ¿quieres montar un laboratorio en la cocina de tu casa? Hostia, pues empezamos mal. Entonces sí es verdad que hay mucha desinformación en ese aspecto, pero nada, tenemos que cumplir la misma normativa y luego
pues efectivamente te hacen inspecciones y cada vez que modificas algo en el laboratorio vienen a verte para ver lo que has hecho, lo que has ampliado, la maquinaria que tienes, tienes que ir haciendo controles también de contaminación en el aire, por supuesto, cada lote también que sale del laboratorio tiene que tener una serie de analíticas de microbiológicos para comprobar que efectivamente ese lote es seguro, no se ha contaminado y no va a crear un problema al consumidor. Entonces, sí, al final la normativa es la misma y el coste es el mismo. Es el mismo. Entonces, sí es verdad que entiendo que además se sumará, evidentemente, los costes de las instalaciones, como tienen todas las empresas, ya sean más grandes o más pequeñas, y además se suma que si las materias primas son de alta calidad, que quiero que hablemos un poco de eso, obviamente también el coste de producción aumenta. Claro, muchísimo. Se multiplica por 10, por 20, por 30%. O sea, al final no es lo mismo utilizar un ingrediente de base petrolífera, una silicona, por ejemplo, que te puede costar €1 el litro, a utilizar un aceite de aguacate que te cuesta 30 euros el litro, pues 30 veces más, ¿no? Y así con todos los ingredientes. Utilizamos ácido hialurónico también, lo mismo, no es lo mismo uno de origen vegetal que de origen animal. Todos los ingredientes que utilizamos, los aceites esenciales, yo podría comprar un perfume, bueno, no porque estamos certificados, pero en cosmética convencional puedo comprar un perfume directamente, unas gotitas, unas moléculas que huelan a lavanda. Claro, es extremadamente más barato que comprar una lavanda de calidad ecológica, un aceite esencial, ¿no? Entonces, claro, el coste se multiplica por muchísimo y sobre todo también cuando eres pequeño no es lo mismo comprar 5 litros de lavanda que comprar 500, ¿no? Totalmente. Entonces, lo mismo con los envases, al final cuando eres pequeño pues todo se multiplica por mucho. El inicio es muy duro, sí. Las etiquetas, todo, lo mismo, tienes que tener un diseñador para que las cosas salgan bien y sean profesionales, y no es que tengo una prima que hace unas etiquetas geniales. Pues no me vale, a no ser que tu prima sea muy profesional, tenga experiencia y se haya formado en ello, pues no sirve, ¿no? Entonces, al final, sí es verdad que el coste aumenta muchísimo cuando las producciones no son tan grandes. Sí, es verdad que el emprendimiento es duro para todos los que comienzan en todos los sectores. Yo siempre digo lo mismo, pero es verdad que en este tipo de sector con tantísima regulación, que muchísimo del gasto viene porque evidentemente sanidad te exige todas esas, lo que tú decías, ¿no? Este tipo de máquinas específicas, hacer este tipo de análisis. Al final hay un protocolo tan grande que tanto las instalaciones en ocasiones se te quedan pequeñas. A mí me ha pasado, de hecho, este último movimiento a esta oficina fue básicamente porque teníamos que tener muy separado la sala de importación de la cosmética de importación, de la cosmética nacional, Entonces llegó un punto en el que, claro, ya no era una cuestión de del volumen que ocupase lo que estaba comprando, sino de que lo tenía que tener todo tan separado que en ocasiones tenía una cosa casi vacía, otra medio llena. Pero claro, las instalaciones tienen que ser las que son. Entonces, eso es verdad que sube mucho el coste. Nosotros hemos ampliado 2 veces en estos años, claro, el laboratorio. Uno para la zona de fabricación, luego, como bien dices, tienes que tener el almacén de materia prima, el almacén de producto terminado, el almacén de envases. Entonces, claro, es como necesito mucho espacio y, claro, tienes que ir ampliando y es un coste elevado. Por eso os digo elevado. que es un reto. Emprender siempre es un reto, pero es verdad que este mundo es difícil. Es difícil. Y yo, que lo conozco, sé lo que supone decir, tengo que comprar 3.000 botes. Es que nadie te quiere vender 3.000 botes logueados. Claro. Que luego aparte tienes que hacer una serie de test de envase, de compatibilidad producto con el envase que has utilizado, un producto, o sea, el cosmético con el envase. Todos esos test tienen su coste, evidentemente todos los dosieres de seguridad que tienes que crear por producto. También. Una pasta. Sí. Es verdad que es muy costoso crear cosmética. Sí que hay... Entiendo, no sé si vosotros lo planteasteis inicialmente o comenzasteis directamente con un laboratorio. ¿Os planteáis crear cosmética con un laboratorio externo y simplemente fabricar o no controlabais tanto la fórmula? No, bueno, claro, es que ya cuando te fabrica un tercero pierdes totalmente el control. Lo primero también por lo que hablabas de las cantidades y el coste. Un laboratorio para terceros pues te va a pedir, no sé, mínimo 1.000, 3.000 unidades, claro. Y tú dices, si es cosmética natural,
tiene una fecha de caducidad. Sí, vale. O sea, algunos, bueno, los productos que llevan fase acuosa, las cremas, las emulsiones, sí que tienen una fecha de caducidad, depende un poco de tu envase. Nosotros utilizamos unos envases de vidrio violeta de muchísima calidad que alarga esas cremas hasta los 18 meses de vida, ¿no? De fecha de caducidad. Sí, porque eso quería puntualizarlo, lo tenía para después, pero los productos de cosmética ecológica, ¿no? y de cosmética natural, claro, como los conservantes son naturales, no químicos, pues evidentemente la conservación es un poquito más complicada y es un poquito menor. De hecho, sí, una de las cosas que puede... se puede ver, ¿no? En el caso de que compres cosmética ecológica, si tiene una fecha de caducidad muy tardía o lo que sea, que es un red flag de, oye, pues aquí podéis ver un indicativo de que puede que no lo sea en realidad. Claro, a ver, la cosmética convencional es que no tiene fecha de caducidad. Muchos de ellos no. Claro, la mayoría no tiene. Entonces, cuando no tiene fecha de caducidad, que tiene solo el PAO, que es cuando veis el tarrito abierto que pone 12 meses, quiere decir que una vez abierto te dura 12 meses, pero mientras no lo abras puede estar en la estantería o en la cadena de distribución, puede estar 1 año, 2 años, 5 años o 10 años y no caduca. Dependiendo del cosmético, hay algunos que sí, que tienen más oxidación o que el principio activo evidentemente pierde fuerza y a lo mejor tienen 2 años, una cosa así. Es verdad que pero por ejemplo el maquillaje es la típica cosa que no tiene como tal muchas veces fecha de caducidad, tiene PAO, que es lo que hablamos de una vez abierto. Pero efectivamente la cosmética natural tiene los productos de fase acuosa 12, 18 meses, por ahí andan, nosotros conseguimos 18 con esos envases. Pero luego es verdad que los productos que no llevan fase acuosa, por ejemplo un aceite, un serum en aceite, que solo lleva aceites, como no lleva esa aloe vera o ese agua, en nuestro caso en vez de agua utilizamos jugo de aloe vera, pero cuando no lleva fase acuosa pues no es tan fácil que se contamine con esos mohos, hongos, levaduras, por lo tanto conseguimos con esos envases que comentaba que no tengan fecha de caducidad, sino solo el PAO una vez abierto. Entonces, bueno, es verdad que hay que diferenciar siempre mucho entre un producto que es una emulsión que lleve fase acuosa o agua o similar, un hidrolato, una aloe vera, o un producto que no lleve fase acuosa, un bálsamo, por ejemplo, a base de mantecas, también es muy complicado que se contamine, puede durarte mucho más. Puede durar más, efectivamente. Y cuéntame un poco las materias primas, porque yo cuando hablé contigo la otra vez me contaste un montón de cosas sobre materias primas, sobre la diferencia entre comprarlas en un sitio o en otro, ya no solo los costes, que lo hemos comentado que eran tremendamente diferentes, pero ¿cuáles son las principales materias primas con las que vosotros os diferenciáis y por qué las compráis, ¿no? Bueno, sí, a ver, a nosotros nos encantan los aceites vegetales, porque al final la piel es una capa hidrolipídica, necesita agua y necesita ácidos grasos, ácidos grasos que proceden de los aceites. Entonces, nos encantan los aceites vegetales, pues por esos ácidos grasos, los omega 3, 6, 9 esenciales que tienen. Y es nuestros ingredientes principales, ¿no? Luego, por supuesto, pues en vez de agua utilizamos jugo de aloe vera ecológico también, que es una extracción que hacen, bueno, en la Universidad de Alcalá de Henares, es un proyecto que hicieron, que hacen una aloe vera espectacular, un poco más caro que la media, pero... ¿De Alcalá de Henares? Tiene una tecnología, hicieron un proyecto de investigación y han creado la empresa, ya llevan años trabajando a nivel nacional, incluso internacional, muy potente, hacen una extracción perfecta de un jugo de aloe vera, muy filtrado, muy limpio, es espectacular. Qué guay. Y mantiene todas las propiedades, por supuesto, en frío. Luego utilizamos también mantecas, utilizamos aceites esenciales puros, como te comentaba, que es muy difícil formular con ellos, pero las propiedades que tienen son infinitas. Utilizamos algunos activos más tecnológicos, como el ácido hialurónico vegano, y es verdad que es muy diferente comprarlo a un proveedor que a otro, y el precio también se nota. Por ejemplo, cuando empezamos a investigar el ácido hialurónico o la vitamina C estabilizada, pues había proveedores de China con unos precios pues muy económicos, 600, 700 euros el kilo. Encontramos, claro, no nos convencía un poco los estudios que mandaban, la trazabilidad no quedaba muy claro. Entonces, claro, para cuando estás certificado, como nosotros, como Cosmética Natural, la certificadora te pide una trazabilidad de todos los ingredientes, unos análisis para comprobar que efectivamente son de origen natural y no han tenido que no son químicos de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, al final encontramos proveedores pues en Japón y en Corea del Sur, unos laboratorios que cuestan la materia prima como 7 veces más que en China, el kilo, pues podéis
podéis imaginar, 2.000, 3.000 euros el kilo de hialurónico, por ejemplo, pero con la calidad, los estudios, la trazabilidad, los resultados al final son mucho mejores, ¿no? Porque te pasan un tocho así enorme de todos los estudios que hacen con personas, y entonces pues ves que los resultados son lo que realmente buscas para tu cosmética, y es mucho mejor utilizar un poquito de un ingrediente bueno que utilizar el 10% de hialurónico, que no sabemos muy bien cómo lo han fabricado, de dónde viene, ¿no? Ya. Entonces sí es verdad que no hay que escatimar, ¿no? No escatimamos, lo primero que hacemos es ver el producto que queremos, buscar la materia prima sin tener en cuenta el coste, que es al revés de lo que hacen los grandes laboratorios. Los formuladores tienen como un tope de precio para poder gastarse, Totalmente. obviamente. Entonces es un poco lo hacemos al revés. Quiero el mejor producto, tengo la materia prima, lo fabrico y ya está. Luego ya vemos el precio que le ponemos, claro, ¿no? Para tener tu margen. Hombre, para ser competitivo, que yo entiendo que también estaréis un poco en esa dicotomía de, oye, yo quiero tener un buen producto, quiero poder ofrecer, efectivamente, no tener que estar mirando cuál es el coste o lo que me va a costar, pero obviamente también entraréis un poco en, en el canibalismo que hay dentro de este sector, que es tremendamente competitivo y tremendamente amplio, porque hay millones de empresas, ya sea extranjeras, europeas, españolas. Claro, y poner un precio competitivo... No hay que tener miedo al final en poner precios un poco más elevados si tu producto lo vale. Pero es verdad es verdad que bueno, tienes que calcular muy bien tus márgenes, porque tenemos dos líneas. La línea anti-age tiene un precio más elevado con estos activos tecnológicos que te comentaba hace un momento, que está muy bien, pero tenemos también la línea Collection, que es espectacular de calidad, y calidad-precio es que, vamos, en el mercado prácticamente no hay nada. ¿Qué pasa? Pues es verdad que tus márgenes bajan, tampoco puedes subir mucho los precios, ¿no? Y es una pena. A mí no me parece que tengáis unos precios... Claro, hay gente que a veces no lo entiende, pero afortunadamente cada vez la gente está dispuesta a pagar un poco más, ¿no? Por una cosmética de calidad, una cosmética nicho, que hay personas detrás y no un gran laboratorio que se queda todo un poco perdido, ¿no? Entonces es verdad que cada vez la gente está valorando más esos proyectos más personales. Sí, pero yo creo que se humaniza el proyecto, se le pone cara, nombre y apellido. Sí, es verdad que es como... No es lo mismo, efectivamente, que se llame, yo qué sé, Sin Pharma, lo he inventado, que no lo he inventado totalmente, que se llame Victoria, formuladora, con esta historia. Y es verdad que al final esa humanidad también tenéis que hacerla llegar al consumidor, que muchas veces lo difícil es hacer llegar la historia, el humanizar la compañía, el contar un poco el porqué, porque todo esto que me estás contando hoy, claro, me lo estás contando a mí y ojalá a muchísima gente que nos vea, pero es verdad que en ocasiones las empresas tenemos esa barrera, ¿no? Nos cuesta un poco manifestar o difundir realmente el que está detrás de ese proyecto, porque siempre hay personas, efectivamente. Correcto, sí. Vale, ya hemos hablado de conservación, regulación sanitaria, que era una de las preguntas que te quería hacer. Yo además he visto vuestro laboratorio súper cookie, ya intentaré a ver si para este podcast pueda tener alguna serie de imágenes o de recursos para enseñarlo, porque me pareció súper idílico. Vosotros además lo tenéis en una zona rural, en Guadalajara, o sea, quiero decir que es como que el proyecto casa mucho, ¿no? Sí. Con la ubicación que tenéis. ¿Sois de allí o lo pusisteis allí? No, bueno, mi hermana vive cerca, somos de Madrid, pero mi hermana vive en una urbanización en Guadalajara, en un pueblecito, y muy cerca pues encontramos este local, y entonces pues fue como... ¿Que no necesitabais realmente tampoco tenerlo en un sitio específico? ¿O al final la distribución...? No, claro, fuimos a ver al arquitecto municipal y bueno, permitían el tema de licencias para elaborar cosmética, y entonces pues ahí empezamos todo el proyecto un poco, bueno, pues por cercanía, porque mi hermana pues está muy cerca. Es que yo siempre digo que los proyectos hay que también, o sea, obviamente tienen que tener con cabeza su objetivo económico y demás, pero es verdad que también el facilitarte un poco, vas a dedicarle muchas horas, entonces facilítate un poco la vida. Vale, cuéntame cuáles son los principales canales de distribución vuestros. ¿Dónde vendéis vuestra cosmética? Porque yo siempre digo que en este mundo, sobre todo de la cosmética, no gana el que mejor formula, gana el que mejor lo vende. Claro. Cuéntame un poco todo esto, ¿cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros
tenemos una línea para centros de belleza profesional y vendemos mucho es nuestro principal cliente. Pero es verdad que empezamos con una línea de venta únicamente, con formatos pequeños, y llevamos más hacia tiendas y con nuestra web a público final. Pero es verdad que todo cambió un poquito hace ya años. Al poco de empezar, varios centros de belleza empezaron a utilizar nuestros formatos pequeños y nos decían, oye, tenéis que formular para crear rituales. Tenemos varios rituales creados. Sí. Y entonces ya llevamos años muy centrados en centros de belleza, profesionales de esteticistas, y ha sido un poco lo que nos ha hecho crecer más. También vendemos online y también estamos potenciando esa venta al público final. E-commerce, plataformas, Amazon y demás no nos gustan, no trabajamos con grandes plataformas. Muchos. Sí, no nos gusta. Siempre es verdad que están mucho pues con descuentos agresivos, son muy pesados con el email marketing y no nos gusta, entonces no hemos entrado ni queremos entrar por ahora, seguro. No entramos ahí, o grandes cadenas de perfumerías tampoco es un poco nuestro público, nuestro sector. ¿Farmacias os lo habéis planteado? Bueno, en algún momento lo tocamos un poco, pero es verdad también que los farmacéuticos creo que todavía están un poco reacios a eso, juegan con muchos márgenes, marcas farmacéuticas que les hacen muchas promociones y que hacen mucha publicidad, entonces tampoco hemos visto que haya un gran entendimiento por parte de los farmacéuticos de la cosmética natural. Es verdad que cada vez están un poco más abiertos, o sobre todo con el tema de los aceites esenciales, pero la cosmética todavía cuesta bastante, entonces no estamos sobre todo enfocados a centros de estética, también para no crear un poco competencia en otro segmento, ¿no? Pues tampoco, igual que en Amazon pues no nos gusta vender, pues lo mismo, no entramos a grandes superficies. Carrefour también nos llamó a nuestra puerta hace tiempo. ¿Sí? Sí, porque además ellos tienen su área, Carrefour tiene como una área... Tiene una zona bio y demás, pero bueno, creemos que al final es un producto, una marca nicho, cosmética de autor, pues hay que explicarla, hay que quererla para venderla, hay que recomendarla, hay que asesorar un poquito, y no es a la venga, cojo el bote a ver qué tal, ¿no? Entonces no hemos entrado, creemos que por eso ahí no... estáis todavía, claro. De hecho, quería hacer una pregunta que no viene en este tema, pero... ¿hay algún componente de biotecnología que vosotros os cueste un poco o que dirías, joder, nosotros lo hacemos en cosmética ecológica, pero hay algún componente de biotecnología que me parece tremendamente efectivo que echarías un poco de menos incluir en tus fórmulas naturales? No, realmente no. ¿O que cueste un poco con cosmética natural conseguir esa efectividad? Bueno, por ejemplo, los peeling, ¿no? Los ácidos silicólicos y demás que no están permitidos en cosmética natural para hacer un peeling un poquito más profundo, pues es verdad que ahora hay algunos ácidos naturales de la papaína y demás que bueno, que tienen un efecto bueno, no lo hemos investigado. Todavía no hemos entrado ahí en ese punto, pero sí es verdad que hay algunos ingredientes que se quedan un poquito cortos. Sin embargo, bueno, habiendo hialurónico, habiendo el bakuchiol ahora que sí, el bakuchiol está muy... Es un poco el retinol natural que lo llaman, ¿no? El retinol vegano. Entonces, bueno, cada vez al final la industria convencional, los grandes laboratorios de creación de activos se están poniendo las pilas, y como cada vez está creciendo tanto la cosmética natural, el crecimiento supera los 2 dígitos en los últimos 10, 20 años, está creciendo muchísimo, bueno, por lo menos 15. Entonces, están sacando cada vez más activos naturales certificados, naturales, ecológicos, veganos, con la certificación Cosmos, certificados por Ecocer, etcétera, y cada vez hay más donde elegir. O sea, yo creo que ahí ya hay muchísimos, o sea, es que no te da tiempo a investigarlos todos, hay cientos, miles de activos naturales con muy buenos resultados, y cada año, o casi cada día, salen nuevos. O sea, por ejemplo, ¿y los solares? ¿Sería algo que se podría generar? Bueno, los solares es verdad que tienen cierta complejidad al tener que utilizar partículas físicas, minerales. Minerales. Claro, es un poco más complicado. Porque pueden blanquear un poquito, pero de nuevo también cada vez están sacando mejores partículas y fórmulas con ingredientes para que blanqueen menos, se absorban muy bien y protejan. Lógicamente tienes que pasar todos los estudios. Yo creo que la moda del estar moreno pasará.
Yo Sí, confío, ¿eh? A mí no me gusta nada el sol y yo soy claro. muy tal. Y yo creo que, igual que en otros países, han entendido que el fotoenvejecimiento es lo principal para... Que somos, nosotros en España somos muy cachondos a veces, que es como, no, queremos tomar el sol todo el verano, achicharrarnos, y luego queremos utilizar un montón de cosmética para que no se note las arrugas y para tal. Y dices tú, ostras, es que Claro. lo mejor que puedes hacer es ese verano, en vez de estar torrándote al sol, que no pasa nada por estar en la playa, yo lo estoy, a mí me encanta, pero puedes echar protector solar, lo primero, no aceite de 30, ¿sabes? Y puedes estar debajo de la sombrilla un rato también, ¿sabes? Entonces, es verdad que yo creo que también esa parte, cada vez el consumidor está más informado sobre el fotoenvejecimiento. Por eso te digo que el hecho de que te estés un poco más blanco, yo creo que también pasará de moda el estar moreno, ¿eh? Sí, Yo confío, no, confío. sí, no, yo creo que ya poco a poco está pasando, está Sí. pasando. De hecho, a nosotros nos piden, muchísima gente nos pide protector solar, así que es uno de los siguientes retos los que siguientes tenemos, retos. elaborar un protector solar con muchísima calidad, que proteja, que no blanquee en exceso, que es verdad que, oye, pues si blanquea un poquito, Claro. tampoco... Pero sí, con ingredientes ecológicos de primera presión, es un solar certificado natural, además ecológico, además vegano, además cruelty free, y que proteja y que nutra la piel, no solo que te proteja, sino que de con hecho, un producto tengas todo. Efectivamente, cada vez los protectores solares, yo siempre digo lo mismo, que empiezan a ser protectores solares con principios activos, con nutrientes, con básicamente que son cómodos a la piel, que ya no es como antes de me echo protector solar, se me queda súper brillante, Correcto. eso no se absorbe jamás. Es verdad que han cambiado muchísimo. Yo animo muchísimo a la gente, todavía tengo cierta lucha con parte de mi familia, ¿no? Es que, Alba, me tienes que decir que me pongo la cara, tal, no sé qué. Protector solar lo primero, luego ya si quieres hablamos. No te voy a mandar una lista de un montón de cremas y de tal para que no te pongas protector solar. Es que es como que empezar la casa, ¿no? Pero Sí, bueno. cierto. Vamos a hablar, para finalizar un poco, el cliente informado. Ahora cada vez yo lo que noto es que cada vez el cliente entiende más sobre los principios activos. O sea, que si tú le hablas de un hialurónico y entiende más o menos lo que es o para qué sirve. Con más o menos información, obviamente a lo mejor no del origen del principio activo, de las diferencias si hay, como hemos hablado, ¿no? de origen natural o de origen animal. Por supuesto, yo creo que hasta ahí no, pero la gente ya sabe a lo mejor un ácido acelaico, sabe a lo mejor para qué sirve un glicólico, para qué sirve una niacidamida. Es como que de repente empezamos a tomar un poco el control de esos tecnicismos un poco que antes yo, que llevo la estética muchísimos años, era muy de crema iluminadora, reparadora y... yo qué sé. Y ya está. Y ya está. Que es buenísima. Claro, y es buenísima. Entonces había Claro. como poco discurso por parte Claro. de las esteticistas y por parte de, bueno, en este caso los dermatólogos y toda esa parte siempre, evidentemente, es otro ámbito del que yo no tengo nada de experiencia, pero todo el mundo de la belleza, perfumerías y tal y cual, ¿no? Era como, esto es buenísimo, te va a venir fenomenal para la piel. Y tenían siempre argumentos un poco vacíos, ¿no? Y yo creo que cada vez el consumidor exige vale, pero son buenísimos, pero ¿qué me van a hacer en la cara? ¿Vale? Empezamos ya a entender que evidentemente hay ciertas cosas que, yo siempre digo que no me voy a avergonzar jamás de decir, es que yo no soy médico, yo no soy dermatólogo, hay ciertas afecciones cutáneas que yo no puedo tratar y que evidentemente hasta aquí. No me voy a poner a decirle a esta chica, no, esta crema para los eczemas, la dermatitis, no. Es que eso ya es algo... Tema médico, claro. Claro, igual que pasa con el acné, hay diferentes tipos de Claro. acné y hay ciertos acnés que no pueden tratar los esteticistas y tienen que ir al dermatólogo. Entonces, es verdad que ese cliente cada vez más informado, ¿cómo vosotros lo manejáis? O sea, quiero decir, porque una empresa cosmética obviamente comienza a trabajar esa información desde las redes sociales, informando más al cliente, en vez de decir que es iluminadora, reparadora, tal, ya es porque, como hablamos un poco, ¿no? Claro. de esos componentes, para qué sirve cada uno, qué te va a hacer. Lo que hablamos del INCI, ¿no? Un consumidor final generalmente no sabe leer un INCI, pero poco a poco ya empezamos Sí. a entender un poco más, ¿no? Ahí como somos más descriptivos desde la parte de formular, o sea, desde los formuladores. Claro, sí, efectivamente, cada vez hay más información, en Internet sobre todo, y es importante, porque claro, es muy importante lo primero que la gente entienda que en Internet cabe todo, y como decíamos también ahora, hacer una crema, entonces es muy importante ver quién es esa persona, qué formación tiene y no creerte todo lo que te digan, ¿no? Eso por un lado. Pero es verdad que como hay mucha información por ahí, errónea o no errónea, hay de todo, nosotros, claro,
hacemos mucho hincapié en los ingredientes. Tenemos en nuestra web, hace no demasiado tiempo, teníamos algo de información de ingredientes, ahora hemos generado un glosario completo, ingrediente por ingrediente, Qué con guay. las propiedades, de dónde viene, la foto de la planta, entonces está muy bien. Luego también hacemos formaciones anualmente a las esteticistas para explicarles pues un poco todo el tema de los sellos que hablábamos, por qué un producto es natural, por qué es ecológico, por qué nuestros productos mantienen mejor las propiedades y tienen mejores resultados. Les explicamos también los distintos ingredientes que utilizamos, el por qué. Entonces sí es verdad que cada vez los consumidores están más informados y hay que informarles. Y efectivamente van a los centros de belleza y les dicen, bueno, pero esta crema, pero es que he visto que lleva no sé qué ingrediente, pero explícamelo. Entonces es verdad que hace falta formar más. Sí. Nosotros, tanto en redes sociales también, siempre metemos un poquito de información de lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué. En la web sobre todo, y las formaciones que hacemos a centros de belleza. Entonces sí es verdad que hay que mejorar esa parte, porque los clientes cada vez saben más. Sí. Y no puedes decirle, no, es que mi crema es muy buena. No, bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué ingredientes lleva? ¿Y qué hace cada ingrediente? Entonces es muy importante, sobre todo cuando es cosmética natural, claro, explicarlo. La cosmética convencional lo tienen un poco más complicado, ¿no? Porque, bueno, a veces... Sí, porque es verdad que hay ciertos componentes que son un poco... Son un poco más complicados de explicar qué es lo que hacen, ¿no? Al final, bueno, mucho emulsionante, mucho relleno, pero es verdad que en cosmética natural, pues cada ingrediente tiene unas propiedades, tiene unas vitaminas y tiene unos principios específicos y unas propiedades que van a aportar algo a tu piel. Entonces sí, trabajamos mucho esa parte y cada vez más, y aún así tenemos que seguir mejorándolo. Estamos cambiando la web permanentemente y ahora tenemos que hacer nuevas cosas en las fichas de producto y explicar, estamos ya ahí ideando cosas para que los clientes cuando el cliente final cuando entre vea la ficha de producto y tenga muy claro lo que hace el producto y cómo lo hace. Pero bueno, siempre son pequeñas cosas que nunca se termina de mejorar, ¿no? Es normal. De hecho, estoy segura que si tú estuvieses en un centro de belleza, aunque a priori te parezca que no, seguramente tú estás en un centro de belleza y tienes que asesorar a un cliente sobre cosmética, estoy segura que venderías muchísimo más que cualquier esteticista profesional que lleva años de experiencia, que tiene en sus espaldas un montón de cursos y un montón de conocimiento, pero aún así estoy segura que tú... porque la gente también, yo siempre digo que muchas veces también se vende con el tecnicismo, con el conocimiento, y la gente quiere eso, o sea, cuando te oye hablar, cuando te oye explicar las cosas, realmente le convence todo eso, ¿no? Le convence el conjunto de explicaciones. A veces que nos confundimos y creemos en ocasiones, por desgracia, que el consumidor... No requiere esa información. Yo he oído cosas como, pero si es que luego el consumidor no tiene ni idea, si es que lo que el consumidor quiere es que le digas estas 4 frases. Y yo difiero de eso, difiero, y siempre que formo a mis equipos y demás, siempre digo, es que realmente no es así. O sea, el consumidor prefiere escuchar a una persona bien formada, con conocimiento sobre cosas que a priori a lo mejor no entiende muy bien, pero que si se lo explicas la enamoras, ¿sabes? O sea, es como que de alguna manera el discurso envuelve a la persona y realmente llega un momento en el que el consumidor como que baja un poco esa... Yo siempre digo que al principio están como un poco tensos, ¿no? Porque la venta es algo en ocasiones incómodo, y de repente baja un poco ese nivel de tensión y dice, ostras, esta persona sabe, la voy a escuchar. Por eso te digo que posiblemente estás en un centro de belleza y venderías muchísimo más que cualquiera de los técnicos que hay allí. Sí, no, totalmente. Ahí es verdad que los clientes, si les das a elegir, al final, si solo ven a lo mejor una marca y ven un discurso muy básico, pues bueno, igual lo compran. Pero si pueden comparar y otra marca les explica mejor las cosas, o lo que dices tú, aunque sean un poco complicadas, pero si lo intentas exponer de una forma sencilla, van a comprar tu marca, porque te has preocupado en que entienda, ¿no? en explicarle esos puntos claves de tu cosmética, así que es fundamental. Al final tu conocimiento eleva tu discurso, ¿sabes? Entonces al final esa persona entiende que eres una persona que tiene conocimiento suficiente y que lo que le estás diciendo tiene valor. Al final yo creo que también hay que... los empresarios y toda la gente que nos dedicamos a este sector, creo que deberíamos tratar al consumidor como si realmente... pues eso, no como si fuese tonto, desinformado, que muchas veces a mí me pone muy nerviosa de ¿para qué me voy a aprender eso? Si luego la persona no tiene ni idea y le estoy explicando un montón de palabras que no tiene ni idea. No, le estás informando y le estás educando. Un cliente bien educado es un cliente que luego vuelve a ti y vuelve
oye, mira, me ha funcionado súper bien, porque es que la caléndula que me dijiste hidrata tal, tiene ceramidas, joroba, Y las que encima, ceramidas, y encima te va a recomendar por el boca a boca. Efectivamente, Claro, un decir, cliente oye, que entiende bien. María, vete a este centro de Correcto. belleza, que es que la persona que me lo explica, me lo ha explicado maravillosamente. Claro. Además, es que me ha hecho como un libro de petete de lo que tengo que saber sobre cómo comprar cosmética. Claro. Entonces, al final, un cliente educado es un cliente que se convierte en tu mejor embajador. Correcto. Tu mejor Sí, embajador. Sí. Totalmente. Bueno, en eso me alegro de que estemos de acuerdo. Yo os animo a educar al cliente, porque además, concretamente, vosotros sabéis un montón. Yo, además, me alegro también que estés aquí porque he aprendido muchísimas cosas. Y bueno, ¿tienes algo que quieras comentar antes de finalizar? O si más o menos... Quiero que me cuentes, antes de finalizar, dónde os pueden seguir, dónde os pueden comprar. Yo lo pondré de todas maneras en la descripción, pero dónde pueden comprar vuestra cosmética, en este caso la página web. Sí, en nuestra página web www.saper.es. Y luego, bueno, pues si queréis probar algún tratamiento, nos podéis contactar también en la página de contacto de la web y os podemos decir centros de belleza cerca de vuestra población, el más cercano por lo menos. Vale. Si estás Madrid, Barcelona, en una ciudad grande va a ser más fácil, pero si no, pues siempre os podemos recomendar algún sitio para que probéis algún tratamiento. Bueno, y si hay algún centro de belleza o esteticista profesional o tal que quiera incorporar en la línea, simplemente que os contacten. Sí, pues lo mismo, la página de contacto, hay una página de profesionales que explicamos un poquito lo que hacemos, ahí tienes un formulario de contacto, nos contactáis, tenéis mi teléfono también, o sea que eso sin ningún problema. Pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y todo tu conocimiento y nada, os deseo lo mejor. Nada, muchas gracias Alba, a ti, y bueno, animo a todo el mundo a consumir cosmética natural porque es el presente y es el futuro. Vale.